Jeremías capítulo 14, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Jeremías capítulo 14, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Dios conoce si tu confesión es superficial. No le intentes manipular. Dios conoce si tu confesión es superficial. No le intentes manipular. Aquí en Jeremías capítulo 14 nos presenta un momento de gran luto en Jerusalén y en todo Judá. Jerusalén es la capital del reino de Judá, y la razón por la que hay gran luto es porque están recibiendo castigo de Dios. Dios les está alertando de que se han desviado de Él, y les está avisando de que viene juicio más severo si no os arrepentís. Y aquí Jeremías, quien recibió el llamado de Dios, ahí en Jeremías capítulo 1, vemos como a través de los capítulos anteriores, él proclama mensajes de advertencia, que viene el juicio. Reprocha a Israel por su infidelidad. Reprocha al pueblo de Judá por rechazar a Dios y por seguir a los ídolos, por rehusar reconocer su culpa, porque han rechazado la fuente de aguas vivas y se han cavado cisternas rotas que no retienen agua. Y por ello el profeta Jeremías, inspirado por Dios, apela a que vuelvan a Dios, para que puedan recibir perdón, que puedan recibir bendición. Pero si no se arrepienten, pues esas maldiciones que Dios ya les había anunciado en Deuteronomio 28 se van a cumplir. Y por ello el profeta Jeremías anuncia la invasión que viene del norte. Y describe el pecado de Judá y les advierte de que Jerusalén va a recibir asedio, va a caer en manos de Babilonia. Y ellos están confiando en palabras mentirosas, son idólatras, son desobedientes, son tercos para volverse a Dios. Y por ello Jeremías lamenta el pecado del pueblo, lamenta los heridos del pueblo, y aún destaca que Dios es justo al castigar, porque ellos son los que se han desviado, ellos han permanecido en su maldad y en su idolatría, y por eso destaca la insensatez de la idolatría. El pueblo de Judá ha roto el pacto, y por ello no van a poder escapar el castigo. Y llega un punto en el capítulo 11 y capítulo 12 donde intentan matar a Jeremías. Quieren deshacerse de él, demostrando esa actitud que ellos tienen en contra de Dios. No quieren escuchar a Dios y no quieren recibir a sus mensajeros. Y por ello llega el punto cuando el castigo es inevitable por la corrupción del pueblo. Y entonces aquí en capítulo 14 vemos como Dios les llama la atención con una sequía muy grave. Entonces nos dice el texto aquí, Jeremías 14, desde el versículo 1 al versículo 12, de palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua. Vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aún las ciervas en los campos parían y dejaban la cría, porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales. Sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado.
Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre, no nos desampares. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. He leído Jeremías 14 desde el versículo 1 hasta el versículo 12 y podéis notar en esos últimos versículos cómo Dios no acepta esa confesión porque Él sabe, es superficial. Ellos se encuentran en una situación desastrosa, hay tanta sequía que los hombres están sufriendo, los animales están sufriendo, toda la nación está de luto y piensan que por muchos sacrificios que presenten, piensan que por mucho ayuno que hagan, piensan que por un montón de rituales, eso le va a convencer a Dios a bendecirles. Mientras que ellos continúan en su idolatría. Mientras que ellos continúan haciendo lo malo. Y piensan que pueden manipular a Dios, ¿no? Como que le pueden comprar con sus hechos religiosos. La cuestión es que muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo. Pensamos que podemos vivir como nos da la gana y hacer unos rituales, quizás hacer unos sacrificios para Dios, quizás pues ir a la iglesia, orar, ofrendar, etcétera, y pensar que podemos manipular a Dios para que haga lo que nosotros queremos. A veces no queremos buscarle, pero rápidamente acudimos a Él cuando estamos en problemas. Y rápidamente clamamos a Él cuando nos encontramos en situaciones adversas y queremos que Dios actúe, que Dios no nos rechace, aunque nosotros llevamos rechazándole mucho tiempo. Y por ello tenemos este texto aquí, que nos advierte de este problema, de que muchas veces podemos actuar con hipocresía, diciendo sí, que servimos a Dios, que pertenecemos a Dios, como aquí el pueblo de Judá, diciendo, mira, somos llamados por tu nombre, o sea, somos tu pueblo. Entonces, estás obligado a responder a nuestra oración, estás obligado a ayudarnos ahora mismo, porque tenemos una sequía increíble. Y entonces, Dios tiene que actuar. Y entonces Dios dice, no voy a escuchar, no me habéis escuchado a mí, no os voy a escuchar. ¿Me habéis rechazado a mí? Pues ahora yo os rechazo. Entonces, viendo cómo este mensaje es tan clave incluso para hoy en día, que nos demos cuenta la importancia de vivir para Dios todos los días, de buscarle, de servirle, de amarle y de no pensar que podemos manipular a Dios, de no pensar de que Dios no entiende si nuestra confesión o nuestro arrepentimiento es superficial o no. Él sabe, Él conoce. Y si Él responde con gracia, es simplemente por su bondad y por su misericordia. Pero Él tiene el derecho de castigar. Y entonces por ello aquí vemos cómo Dios les responde diciendo, mira, pueden ayunar cuanto quieran, pueden presentar los sacrificios que quieran, las ofrendas que quieran, no lo voy a aceptar. No lo voy a aceptar porque me han rechazado y persisten en su maldad y persisten en su idolatría. Y por ello el versículo 10 es clave, dice, se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos.
se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Entonces, Dios no les va a perdonar, sino que va a castigar. Dios no va a olvidar o a alejar de sí sus maldades, sino que lo va a recordar, los va a traer a la memoria y les va a castigar conforme a sus hechos. Y por ello aquí Jeremías, vemos aquí este profeta que ora, un profeta que ama al pueblo de Dios y ora por ellos, al punto que Dios le tiene que decir en versículo 11, no ruegues por este pueblo. No ruegues por este pueblo para bien. ¿Por qué? Porque el castigo ya viene. Es demasiado tarde. Entonces aquí vemos en Jeremías capítulo 14, versículo 1, donde nos dice, es palabra de Dios, dice, palabra de Jehová, que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Ahora, en los capítulos anteriores ya ha mencionado la sequía, ha mencionado sequía en Jeremías 3:3, dice, por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza, eso es Jeremías 3:3, o Jeremías 12:4, ¿hasta cuándo estará desierta la tierra y marchitará la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Eso es Jeremías 12, versículo 4. Entonces, esos dos textos mencionan sequías. Ahora, posiblemente son diferentes sequías o quizás está hablando de una sequía de larga duración, pero aquí encontramos en el capítulo 14 donde nos mencionan una sequía muy severa, muy grave, porque ya no hay agua en ninguna parte y no hay hierba, ni siquiera los animales tienen que comer. Lo cual Dios anunció, cuando establecieron el pacto, y Dios anunció bendiciones y maldiciones, dependiendo de si se obedecía o no el pacto, si se obedecía o no la palabra de Dios. Ahí en Deuteronomio 28, desde el versículo 22 al versículo 24, dice, Jehová te herirá con tisis de fiebre. O sea, si no obedecen, aquí menciona varias de las maldiciones, Jehová te herirá de tisis de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo. Te perseguirán hasta que perezcas y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Eso es parte de las maldiciones que nos presenta ahí Deuteronomio 28. Ahí he leído el versículo 22 hasta el versículo 24. ¿Cuál es el propósito de la sequía? Llamarles la atención. Oye, Dios está haciendo esto, os está quitando todo el agua para que reconozcáis quién es el Dios verdadero, quién es el que realmente os da la lluvia y quién es el que os da el alimento, quién es el que os da la vida, etc. Deben de arrepentirse, deben de recapacitar y arrepentirse de su pecado genuinamente. Pero, aunque aparenta que hay un arrepentimiento genuino, que hay lamento. El lamento es real. ¿Por qué? Porque no pueden encontrar agua y porque no están comiendo. Hay lamento. Pero ese lamento les lleva a la desesperación y entonces hacen lo que sea necesario para intentar conseguir lo que quieren. ¿Qué es lo que quieren? Comer, quieren beber, quieren tener lo suficiente, quieren el sustento, pero realmente no están buscando a Dios porque aman a Dios. Simplemente quieren que Dios actúe conforme a lo que ellos quieren. Y por ahí les vemos aquí enlutándose. Se visten de luto, versículo 2. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. ¿Vale? Como mencioné, Jerusalén es la capital de Judá. Entonces, aún en la capital hay gran necesidad. La sequía se siente en todas partes y por ello toda Judá está enlutada. Aquí está describiendo el sufrimiento de los hombres y aquí en la ciudad especialmente de Jerusalén, pero continúa hablando de los nobles en versículo 3, de los siervos también, de los labradores en versículo 4 y luego empieza el versículo 5 y el versículo 6 mencionando que aún los animales están sufriendo y menciona a los ciervos y también a los asnos monteses. Todos están sufriendo, toda la tierra está sufriendo por causa de la sequía. Y es que la severidad de la sequía produjo lamento y clamor en Jerusalén. Y por ello la nación está vestida de negro para expresar luto.
están pidiendo ayuda. Y aquí menciona, las puertas se despoblaron. Ahora, las puertas en este texto están representando toda la ciudad. Y las puertas de una ciudad en la antigüedad eran el epicentro de la vida civil. Eran lugares muy concurridos, donde se llevaban a cabo reuniones, controles, comercios, juicios, etc. Entonces eran lugares de mucha concurrencia, había mucha gente pasando, pero aquí nos dice que por causa de la sequía, las puertas se despoblaron. O sea, no hay nadie. ¿Por qué? Porque todos están desesperados por conseguir comida y agua, y los labradores, los granjeros no tienen nada que vender. Ya no hay producto para vender. Entonces ya los comercios están cerrados, los mercados están cerrados, entonces no hay nada que hacer en la puerta. Están desesperados y por eso están todos enlutados, están lamentando, están intentando congraciarse con Dios. Las puertas han quedado vacías porque ya no hay comercio, o sea, están desesperados por encontrar agua y comida. Y el pueblo clama a Dios en medio de su aflicción. Aquí encontramos un luto nacional y Jeremías expresa emoción, inquietud. Las personas no saben qué va a ocurrir. Y por eso sube el clamor de Jerusalén. Nos dice el versículo 3, los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Aquí vemos aún los hombres de influencia, a estos nobles, que ellos envían a sus siervos a recoger agua. Sin embargo, los siervos regresan con las vasijas vacías, sin nada. Ahora, ¿los nobles quiénes eran? Los ricachones. Si los ricos no tienen agua, nadie tiene agua, ¿no? Si los nobles, la gente influyente no tiene agua, los pobres menos. Entonces, vemos la situación en la que se encuentran. No hay agua. O sea, ni siquiera los nobles pueden escapar el sufrimiento. Y es que Jeremías ya destacó que el pueblo había rechazado la fuente de aguas vivas, ¿no? Ahí en Jeremías 2:13, cuando dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de aguas vivas, de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces ellos reemplazaron la fuente de agua viva por cisternas rotas. Y ahora se encuentran que el agua física también está fallando. Han rechazado a Dios, que le menciona como agua, como fuente de agua viva, ahí en Jeremías 2:13, y se han entregado a la idolatría, esas cisternas rotas que no retienen agua, pero ahora está ocurriendo de manera física, no solamente espiritual, sino de manera física, no hay agua. Y la razón es por su rebeldía contra Dios. Y vemos su vergüenza. Aún los siervos vuelven a los nobles avergonzados de que no han encontrado agua. Están afligidos, por eso cubrieron sus cabezas, lo cual representa vergüenza y representa lamento, porque no saben qué hacer. En versículo 4, no solamente los nobles y sus criados, sino, versículo 4 dice, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aquí menciona a los labradores, aquellos que trabajan para aquellos que son los dueños de la tierra. Quizás los nobles mismos son los que son dueños de los territorios, que trabajan los labradores, pero los labradores, que son expertos en plantar, etcétera, cosechar, pero están totalmente confusos porque no hay agua. Hay tanta sequía que se resquebrajó la tierra, y ahí simplemente está destacando que la tierra está abatida y los labradores están desalentados porque ven la ruina de las cosechas.
por la sequía no pueden esperar ninguna clase de cosecha. Y por ello les vemos también en luto, les vemos avergonzados, les vemos lamentando. ¿Por qué? Porque no ha llovido en el país. En versículo 5 empieza a mencionar que la sequía también afecta a los animales del campo, porque nos dice el versículo 5, aún las ciervas en los campos parían y dejaban la cría, porque no había hierba. Ahora, es un detalle bastante importante, porque a los ciervos se les conoce como muy atentos y muy cuidadosos de sus crías. No obstante, por la sequía, aún las ciervas están obligadas a dejar sus crías, porque no tienen con qué alimentarse. Y porque no tienen con qué alimentarse, no tienen qué comer, no pueden producir la leche que necesita su cría. Y por ello tienen que abandonar la cría. Por eso vemos la severidad de la sequía. Aún también nos menciona el versículo 6, los asnos monteses. Dice, y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales. Sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Aquí menciona un animal, estos asnos, el asno montés, lo cual se les conoce por su robustez, su habilidad de sobrevivir con muy poco. Están en zonas desérticas y siempre encuentran hierba, y siempre encuentran agua. Tienen un olfato excelente, tienen unos ojos excelentes, siempre pueden encontrar, en los lugares más desérticos, pueden encontrar comida. Pero aquí describe que ni siquiera ellos pueden encontrar algo que beber o algo que comer. Al punto que empiezan a actuar como otros animales. Aquí menciona, aspiraban el viento como chacales. O sea, nunca se les vería en los topes de las montañas, en las alturas de los montes, intentando oler para ver si pueden oler alguna clase de humedad, si pueden ver agua o algo verde. Están buscando cualquier humedad. Y su buena vista les falla. Su buena vista desfallece por falta de agua y por falta de comida. Por eso nos dice, sus ojos se ofuscaron. Ese término ofuscar es la idea de debilitarse o de desfallecer. Y es que no hay agua para nadie. No hay agua en las cisternas. Hay ese término que vemos ahí en versículo 3, dice las lagunas. Se refiere a... Son cisternas un poquito más grandes porque son para las cosechas, son para los campos, pero no hay agua. No hay agua para los hombres, no hay agua para los campos, no hay agua para los animales. Lo cual, el pueblo de Judá se da cuenta. Oye, necesitamos acudir a Dios. Necesitamos acudir al Dios de nuestros padres. Y entonces aquí vemos en versículo 7 hasta el versículo 9, vemos las palabras del pueblo. Hay posibilidad de que sean palabras de Jeremías, pero es más probable que sean las palabras del pueblo, del pueblo de Judá. Y vemos aquí que la sequía les obliga a clamar a Dios. Porque cuando las cosas van bien, no consideran a Dios en su vida. Cuando las cosas van bien, no claman a Dios, no le buscan, sino que buscan a los dioses falsos. Se entregan a la idolatría. Pero aquí les vemos reconociendo sus pecados, reconociendo sus rebeliones, y piden que Dios intervenga y que provea la lluvia que necesitan. Y la realidad es si reciben lluvia, rápidamente van a dejar de buscar a Dios. Porque eso es lo que están haciendo. Dicen, bueno, pues vamos a comprarnos a Dios de vuelta. Vamos a agradarle, hemos pecado contra Él, entonces, mira, vamos a congraciarnos con Él para que nos dé lluvia, entonces le vamos a abandonar otra vez. Y por ello, aquí les vemos con esa apariencia de arrepentimiento, pero no es genuino, Dios lo sabe. Aunque enumeran palabras que implican incumplimiento del pacto, lo cual son ciertas, o sea, son rebeldes, han pecado, han hecho iniquidades, y resalta una gran variedad de maldades, pero piden que Dios actúe a pesar de
su pecado, a pesar del pecado del pueblo. Por eso nos dice el versículo 7, esto es Jeremías 14:7. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado. Contra ti hemos pecado. Aquí vemos como ellos están, reconociendo su pecado, están enumerando que han incumplido el pacto, han roto el pacto, no han obedecido a Dios, le han rechazado, y basan su petición diciendo que la reputación de Yahweh está en juego. Dicen que Dios debe de actuar por amor a su nombre. Lo podéis notar ahí a la mitad del versículo 7. Actúa por amor de tu nombre. Le están pidiendo que Dios actúe para defender su reputación. Desean que Dios exhiba su honor a las naciones paganas. ¿Cómo? Bueno, Judá no tiene mérito alguno. Si Dios actúa en beneficio del pueblo de Judá, mostrará su misericordia, mostrará su carácter misericordioso. Entonces están apelando a la misericordia de Yahweh. Y piensan que Dios tiene la responsabilidad de librar a su pueblo para proteger su reputación. Lo que no entienden es que Dios necesita castigarles para proteger su reputación. Es que Yahweh sigue siendo el Dios del pacto, sea que permita la operación de las bendiciones o el de las maldiciones del pacto. Y entonces por ello, aquí les vemos confesando su pecado, clamando a Dios, pero luego vamos a ver en la respuesta de Dios que su confesión no es genuina. Estaban siendo hipócritas. Estaban buscando a Dios solamente por los beneficios. Mientras que Dios les diera los beneficios que ellos necesitan, le buscarían. Pero en cuanto reciben esos beneficios, rápidamente se van. Rápidamente se entregan una vez más a la idolatría y a la maldad. Porque no se arrepintieron con corazones contritos, con corazones rotos, como dice Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es Salmo 51, versículo 17. O sea, Dios desea un corazón contrito. Dios desea un arrepentimiento genuino, un espíritu quebrantado. Dios desea humildad. Aquí les vemos en versículo 8 clamando a Dios y llamándole esperanza de Israel. Dice, versículo 8, oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. Lo cual son títulos reales de Dios. O sea, Él es la esperanza de Israel. Él es el guardador suyo en el tiempo de la aflicción. Ese término de guardador implica que Él es el Salvador. Él es el que provee rescate y ayuda. Identifican a Yahweh como la esperanza de Israel y como su Salvador. Reconocen que solo Yahweh les puede ayudar en esta situación crítica, en esta crisis actual. Y aunque Dios tiene el poder para ayudar, no lo está haciendo. Y no lo entienden. Y es porque Dios sabe que su afirmación es un engaño. Están clamando a Dios, sí, con los términos correctos. Están haciendo los rituales correctos, pero no es genuino, no viene de corazón y Dios lo sabe. Solo buscan a Dios cuando tienen problemas. Realmente no desean una relación con Él. Solo le buscan cuando les conviene. Y por ello dice en versículo 8, a la mitad del versículo, esa pregunta, dice, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? O sea, están diciendo que Dios estaba actuando como un extranjero o un viajante que pasa por el país, pasa la noche y sigue de largo. Como que no le interesa el territorio, no le interesa la tierra, no le interesa lo que está pasando en ese lugar. Y por eso le llaman como un forastero en la tierra, como un caminante. O sea, alguien que va de viaje, al igual que una persona que está de paso, no tiene interés permanente en la tierra, pues aparentaba que Dios no tenía interés en Judá. En el versículo 9, hacen otra pregunta y describen a Dios
como un hombre atónito o como un valiente que no puede librar. Versículo 9. ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Allí, básicamente, el pueblo de Judá está preguntando a Dios por qué no actúa a su beneficio, en su beneficio. Es que la inactividad de Dios les recuerda a un hombre sorprendido, que se queda paralizado, ¿no? Cuando quizás llega un ladrón a su casa y no sabe qué hacer, se queda paralizado. O cuando atacan de repente y se queda paralizado. Aún también como un soldado que no puede ayudar. Dice, como un valiente que no puede ayudar, que no puede librar, nos dice el versículo 9. O sea, hay un guerrero pues debería de pelear, debería de proteger, debería tener habilidades, pero es incapaz de hacer absolutamente nada. Entonces, están describiendo a Dios de esa manera. ¿Por qué no estás actuando? ¿Por qué Dios no está con ellos? ¿Por qué no está actuando a su beneficio? Y es que aunque Judá había... aquí están intentando manipular a Dios, están intentando congraciarse con Él, Dios lo sabe. Y Judá había descuidado a Dios, habían rechazado su soberanía, habían desobedecido sus mandamientos, pero aunque le habían rechazado, ellos pensaban que Dios aún debía de ayudarles. Aunque ellos le habían rechazado, pensaban que Él no les debería de rechazar. Aunque ellos no le escuchaban, ellos pensaban que Él les debía de escuchar. Aunque ellos no estaban dedicados a Él, pensaban que Él tenía que estar dedicados a ellos. Y lo que se dan cuenta es que ese no es el caso. Dios lo sabe y Dios castiga la maldad. ¿Realmente podía un pueblo tan rebelde esperar que Dios actuara a su favor? Y es que si Dios actuara con misericordia sería por el simple hecho de que es bondadoso y misericordioso y perdonador. Pero su distanciamiento de Dios les hace considerar su culpabilidad. Y piensan que Dios está con ellos al igual que estuvo con sus padres. Estuvo con sus padres en el pasado. Piensan que Dios seguramente les librará de su situación crítica. Y esa frase que nos menciona en el versículo 9, sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre, no nos desampares. Esa frase, sobre nosotros es invocado tu nombre, esa frase implica pertenencia. Judá le pertenece a Dios. Entonces rápidamente empiezan a enumerar secciones del pacto, empiezan a enumerar lo que les conviene para convencer a Dios de que tiene que actuar, de que les tiene que ayudar. Le piden a Dios que no les abandone, porque le pertenecen. Pero si realmente le pertenecen, ¿por qué le han abandonado? ¿Por qué están persistiendo en su maldad, en su pecado? Por ello, versículo 10, Dios les responde: así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Eso es versículo 10. Esto es Jeremías 14, versículo 10. O sea, Dios les responde. Vemos que ellos han confesado pecados. Luego nos menciona en versículo 12 que están ayunando, están clamando, están ofreciendo holocausto y ofrendas. Nos ha mencionado que están de luto, están buscando el rostro de Dios. Hacen todos estos rituales, pero realmente no están buscando a Dios, están buscando sus beneficios. Y Dios lo sabe. Dios sabe que son hipócritas, Dios sabe que esa confesión no es genuina. Y por ello Dios les
explica por qué vienen estos castigos. Están recibiendo castigo por su constante maldad. Su pecado requiere juicio divino. Y Dios les responde no con liberación, sino con juicio. Dios no acepta la confesión del pueblo, sino que les reprende por su rebeldía. Porque Dios no es quien ha vagado, sino son ellos los que han vagado, los que se han apartado de Él. Y Dios les castiga por su determinación a pecar. El pueblo no recibe ninguna promesa de liberación, no recibe esperanza alguna, porque Dios sabe que su confesión es superficial, no hay un arrepentimiento genuino. Le están intentando manipular. Y por eso Dios dice, se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies, implicando que constantemente están buscando sus propios deseos, están buscando sus propios dioses, están entregados a la idolatría, están buscando ayuda en otras naciones para que sean sus aliados, pero son paganos. Afirmaban que Yahweh era su Dios, pero no refrenaban sus pies a hacer la maldad. Entonces alude a esas prácticas idólatras, a esas alianzas con naciones paganas. La razón por la que Dios no acepta su arrepentimiento es porque estaban entregados al pecado. No era arrepentimiento genuino. Porque el arrepentimiento genuino lleva a rechazar el pecado. Pero ellos decían que se estaban arrepintiendo, pero persistían en su pecado. No era genuino. Estaban orgullosos de ser el pueblo escogido de Dios, pero estaban entregados a buscar a otros dioses. Y por ello Dios no acepta esa confesión superficial. Dios les va a castigar por sus pecados. Ellos rechazaron a Dios, ahora Dios les rechaza a ellos. Dios no va a perdonar, sino que va a recordar sus pecados y les va a castigar. Por eso nos dice ahí en versículo 10, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Entonces, el juicio viene, no pueden escapar. Ya es demasiado tarde. Y por ello Dios le dice a Jeremías que no ruegue por ellos. Ahí en Jeremías 14:11, me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Lo cual no es la primera vez que Dios le dice a Jeremías que no ore por el pueblo. En Jeremías 7:16 dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Eso es Jeremías 7:16. Jeremías 11:14, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día en que su aflicción clamen a mí. Eso es Jeremías 11:14. O sea, Yahweh le manda a Jeremías a no orar por el pueblo de Judá. Pero Jeremías, ser un profeta de Dios, una de sus funciones es orar por el pueblo. Y él es un hombre de oración. Ahora, aquí no implica que nunca debe de orar por ellos, sino que no debe de orar por ellos en ese momento. Ahora, quizás está enfatizando que la oración para ese pueblo era inútil, porque ya estaban tan entregados a la maldad que ya no había vuelta atrás. El pueblo está tan endurecido hacia Dios que no se arrepentirían. No volverían a Dios. Y por la dureza espiritual del pueblo, la oración ya no ayudará. Y por ello Dios le dice que no ruegue más por este pueblo. Por su persistencia en la idolatría, solo traería las maldiciones del pacto. Van a recibir castigo. Ahora es el tiempo del castigo. Ese tiempo ha llegado. Deja de orar por ellos. Porque nos dice el versículo 12, cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocaustos y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Es interesante cómo el hombre piensa que puede vivir como quiere, sin considerar a Dios en su vida, pero en ciertos momentos en su vida puede ir directo a Dios y clamar a Dios, y Dios le va a responder, y Dios le va a ayudar, le va a mostrar favor y le va a bendecir grandemente, ¿no? Es un error pensar de esa manera. Dios desea que le busquemos genuinamente, y Dios conoce si le estamos buscando genuinamente. Es como un padre
conoce cuando su hijo quiere algo, ¿verdad? Cuando de repente el hijo está, pues, rápidamente limpiando la mesa, lavando los platos, está barriendo el suelo y nunca lo hace. De repente sabes que se está intentando congraciar con los padres para ver si le pueden dar quizás un poquito de dinero o que le puedan comprar algo o que les puedan dejar hacer una actividad o ir a un campamento, etcétera, ¿no? Se están congraciando, nunca lo hacen, pero de repente lo hacen rápidamente para congraciarse. Y si lo consiguen, no persisten con esa actitud, con esa conducta. En cuanto consiguen lo que querían, de repente ya dejan de limpiar, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque han conseguido lo que tanto querían. Es la misma idea. Muchas veces hacemos eso con Dios. Armamos un escándalo cuando queremos algo, ¿no? Al igual que un niño cuando quiere un caramelo en una tienda, o un juguete o algo. Arman un escándalo para conseguir lo que querían. O claman y piden, y piden, y piden, y piden, y piden, como que lo necesitan. Pero realmente no es que su corazón esté deseando agradar a sus padres en ese momento. No, simplemente quieren lo que quieren. Y si lo consiguen, ya está. Lo han conseguido. Han conseguido manipular a sus padres para conseguir lo que quieren. Muchas veces hacemos exactamente lo mismo con Dios. Vivimos nuestra vida para nosotros. Nuestras metas, nuestros deseos, sirviendo a dioses falsos, sirviendo a otras cosas, buscando satisfacción en otras cosas, reemplazando a Dios por otras cosas, reemplazando a la fuente de agua viva por cisternas rotas, y buscamos satisfacción en otras cosas, en el placer, en el dinero, en la familia, en el trabajo, en lo que sea, en los deportes, en los estudios, en miles de cosas. Buscamos satisfacción en otras cosas, rechazando al Dios verdadero, pero cuando las cosas no van como queremos, de repente clamamos a Dios y de repente queremos que Él nos ayude y que nos defienda y que nos proteja y que provea para nuestras necesidades, y está obligado a ayudarnos en ese momento porque estamos clamando, cuando el resto del tiempo no lo estamos buscando. O no le estamos sirviendo, no le estamos amando. Y es que Dios no acepta el sacrificio de los malhechores. Como nos dice Proverbios 15:8, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. ¿Vale? Dios lo detesta. Sí, presentan un sacrificio, quizás en una gran inversión, etcétera, pero no lo están haciendo con un corazón limpio y puro, un corazón genuino, sino que persisten en su impiedad, en su maldad. Y por ello nos dice Proverbios 15:8, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. O en Proverbios 21, versículo 27, el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Sí, presentan un sacrificio, pero persisten en su maldad. Entonces, ¿de qué sirve? Dios no lo acepta. Eso es Proverbios 21, versículo 27. Y aún orando, personas orando conforme a su propia voluntad en vez de conforme a la voluntad de Dios. Pero ellos no consiguen lo que quieren, Dios no lo acepta. Hay que orar conforme a la voluntad de Dios, como nos dice 1 de Juan 5, del 14 al 15. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso es 1 de Juan 5, del versículo 14 al 15. Aquí, volviendo aquí a Jeremías 14, 12, aquí resalta la inutilidad de los ejercicios religiosos. Porque aquí dice, cuando ayunen. O sea, ellos están absteniendo de comida y bebida para mostrar arrepentimiento, para mostrar lamento, para como llamarle la atención a Dios. Mira lo que estoy sufriendo en este arrepentimiento. Tienes que actuar, tienes que escuchar. Presentan sacrificio, ofrendas y sacrificios. Nos dice, cuando ofrezcan holocausto. Holocausto es un sacrificio que se quemaba por completo en el altar. Y muchas veces era costoso. Entonces,
aquí Dios te estoy ofreciendo algo costoso. O a una ofrendas, diferentes ofrendas, pero Dios dice, no lo aceptaré. O sea, están presentando sacrificios y ofrendas para mostrar dedicación, están ayunando para mostrar arrepentimiento, pero Dios sabe que es hipocresía, porque continúan en su maldad. Ellos piensan que sus acciones aplacará la ira de Dios. Piensan que pueden comprar a Dios y manipularle por esos rituales, esos ejercicios religiosos. Pero Dios no solamente les va a mandar sequía, ya tienen sequía, sino que van a venir cosas peores. Porque Dios promete destruir a los rebeldes con espada, con hambre y pestilencia. Nos dice ahí, esto es Jeremías 14:12, cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Lo cual también es cumplimiento de las maldiciones del pacto que Dios estableció, como nos dice en Levítico 26, del 23 al 26. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduvierais conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros, y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora, en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento de pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis, y no os saciaréis. Eso es Levítico 26, del 23 al 26, donde también menciona parte de esos detalles, de esas maldiciones por no cumplir el pacto, por no obedecer la palabra de Dios, donde van a sufrir espada, hambre y pestilencia. Ahora, el hambre y la pestilencia suelen ser el resultado de la guerra. Y eso es lo que les viene al pueblo de Judá. Porque Dios ya les ha advertido a través de Jeremías de que viene un reino del norte que va a conquistar a Judá y va a sitiar a Jerusalén. Y van a sufrir toda clase de sufrimientos, de maldad, por la guerra, y por eso aquí menciona espada, menciona hambre, menciona pestilencia, lo cual ocurre. En el año 586 a.C. llega a Babilonia y conquista a Judá, y el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, cumpliendo la palabra de Dios, cumpliendo lo que Dios había dicho. Si el pueblo rechazaba a Dios, si rompían el pacto y no obedecían, no se arrepentían, iban a sufrir esas maldiciones. Y Dios cumplió su palabra, vindicó su nombre. Él demostró que Él es un Dios que cumple, es un Dios que castiga al malhechor. Sí, bendice al justo y al recto, pero cuando los rebeldes persisten en su rebeldía, no quieren arrepentirse, pueden hacer lo que quieran, pueden hacer cualquier confesión, pueden hacer cualquier ritual, pero Dios lo sabe. Y Dios castiga. Y por ello debemos de considerar ese texto y reconocer que Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce si nuestra confesión es superficial, si nuestro arrepentimiento es superficial. Dios conoce todo sobre nosotros. Por eso no le intentes manipular. No intentes congraciarte con Él para conseguir lo que tú deseas, sino búscale a Él porque le amas. Es que Dios conoce si tu confesión es superficial. No le intentes manipular. Vamos a terminar en oración.